Hay mujeres que oran igual que tú, leen la misma Biblia que tú, van al mismo templo que tú, cantan los mismos cánticos, escuchan los mismos mensajes, y sin embargo, sus vidas producen una paz, una firmeza y un fruto que la tuya todavía no ha alcanzado. ¿Por qué? No es talento, no es suerte espiritual, no es que Dios las favoreció más porque sí, es que hacen algo diferente cada día, algo específico, algo que casi nadie practica. Y hoy vas a descubrirlo. Bienvenida al canal Espada Bíblica, donde la palabra de Dios no se predica para adornar estantes, se afila para cortar, transformar y cambiar vidas reales. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Eso es exactamente lo que hacemos aquí, palabra aplicada con precisión. Si todavía no está suscrita, este es el momento. Lo que enseñamos no es teología de superficie, es escritura que entra profundo y produce cambio verdadero. Hoy vamos a estudiar 7 hábitos diarios que marcan la diferencia entre una mujer que sobrevive su fe y una mujer que vive completamente dentro de ella. No son 7 pasos motivacionales con barniz cristiano, son 7 prácticas bíblicamente fundamentadas, extraídas de la vida de mujeres reales de la Escritura y de mandatos concretos de Dios a su pueblo. Y te digo desde ahora mismo, el hábito número 4 es el que más incomoda, porque toca algo que la mayoría de creyentes prefieren no ver en sí misma. Así que no te vayas antes de llegar allí. Empecemos. El primer hábito es este: comenzar el día en silencio ante Dios, antes de comenzarlo ante el mundo. Ese era Jesús, el Hijo de Dios encarnado, el que sana enfermos, resucita muertos y calma tormentas con una sola palabra. Y aún así, antes de todo eso, antes de que viniera la multitud y las demandas del día, buscaba silencio con el Padre. Si Él lo necesitaba, ¿qué nos hace pensar que nosotras podemos prescindir de eso? No dice que se levanta a revisar el teléfono. No dice que empieza su día respondiendo mensajes o consumiendo contenido. El primer movimiento de su jornada es intencional, proactivo, orientado al servicio. Hay una disposición de espíritu allí que no se construye a las carreras ni en el apuro. Este hábito no se trata de madrugar por madrugar. Se trata de orientar tu corazón antes de que el mundo lo oriente por ti. Porque el mundo tiene su propia agenda para ti. Las redes sociales tienen su propia agenda. Las noticias, los conflictos del trabajo, las preocupaciones del hogar. Todo eso llega con una fuerza que moldea tu estado interior, si no llegas tú primero con algo más sólido. La palabra esperaré en el hebreo original tiene la connotación de poner orden, de alinear, de disposición atenta. Es la imagen de alguien que se planta delante de Dios y dice: habla tú primero. Pregúntate esto con honestidad. ¿Cuál es la primera voz que entra a tu mente cada mañana? ¿La de Dios o la de las notificaciones? El segundo hábito es alimentarse de la palabra con regularidad, no de manera ocasional o de emergencia. Hay una diferencia enorme entre leer la Biblia cuando tienes ganas o cuando hay una crisis, y tenerla como alimento diario. La palabra no es un suplemento que tomas cuando te sientes débil, es el alimento base, es lo que te sostiene cuando todo lo demás falla. Una lámpara no sirve de nada guardada en el cajón o en el estante. Tiene que estar encendida, en tu mano, alumbrando el paso que estás a punto de dar. Eso implica contacto diario, no mensual, no cada vez que hay una crisis o un miércoles de culto, diario. La prosperidad que Dios promete aquí no es la de la cuenta bancaria, es la del camino, la de las decisiones, la del rumbo de vida, y está ligada directamente a la meditación constante en la palabra. La mujer bendecida no lee la Biblia para sentirse religiosa ni para cumplir una cuota. La lee porque reconoce que sin esa luz camina a oscuras. Y hay decisiones que se toman a oscuras que cuestan años de recuperación, años de reconstruir lo que se dañó por no consultar a Dios a tiempo. La palabra leída con regularidad no es garantía de que no habrá problemas, es la garantía de que cuando lleguen los problemas no estarás sin orientación. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste no a leer rápido para cumplir, sino a meditar de verdad, a masticar un versículo, a quedarte con él, a preguntarle a Dios qué quiere decirte hoy con esas palabras? El tercer hábito es la oración específica, no la oración genérica.
Muchas creyentes oran, pocas oran con precisión. Y la diferencia entre una y otra es monumental. Dice peticiones, específicas, concretas, conocidas. Ana, en 1 de Samuel 1, es uno de los ejemplos más poderosos de oración femenina en toda la Escritura. Llegó con una angustia tan específica, tan intensa, tan articulada desde lo profundo de su ser, que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Ella oraba moviendo los labios sin emitir sonido, porque lo que llevaba era demasiado real para convertirlo en religiosidad pública. Y Dios oyó esa oración. No porque fuera perfecta en su forma, sino porque era completamente honesta y completamente dirigida. La oración genérica produce fe genérica. La oración específica produce testimonios específicos. Cuando oras con precisión, también reconoces con precisión cuando Dios responde. Jesús enseñó en Mateo 7:7-8. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Los tres verbos están en imperativo presente continuo en el griego original. Es sigue pidiendo, sigue buscando. Hay una persistencia activa en la oración que produce resultados. Y esa persistencia no se sostiene durante semanas y meses con frases vagas. Se sostiene cuando sabes exactamente por qué estás orando y qué estás creyendo que Dios va a hacer. Una práctica concreta. Lleva un diario de oración. Escribe lo que pides. Escribe la fecha. Y cuando Dios responda, escríbelo también. Ese registro se convierte en un altar de memoria, como los que construyó Israel en el Antiguo Testamento, evidencia visible y personal de que Dios oyó, que Dios actuó, que Dios es fiel. Cuando llegue la duda, y va a llegar, ese diario te va a decir la verdad. Llegamos al cuarto hábito, y te dije que este iba a incomodar. El cuarto hábito es el cultivo activo de un carácter que no depende de las circunstancias. Esto molesta porque vivimos en una cultura, incluso dentro de la iglesia, que confunde bendición con ausencia de dificultad, que confunde el favor divino con una vida sin problemas. Y cuando las cosas se complican, la primera conclusión es que algo está mal espiritualmente, que Dios está distante o que la fe no está funcionando. Pero mira lo que dice Santiago 1:2-4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El objetivo de la prueba no es destruirte, es completarte. La madurez del carácter no se construye en la comodidad, se construye bajo prisión, y la mujer que Dios está formando para dar mucho fruto no es protegida de toda prisión, es sostenida dentro de ella. El hábito concreto aquí es el examen diario del fruto del Espíritu en tu propia vida. Este no es un listado para admirar en un versículo bonito, es un estándar para medir. La pregunta es, ¿cómo respondí hoy cuando me provocaron? ¿Dónde estuvo mi paciencia cuando todo salió mal? ¿Qué pasó con mi paz cuando llegaron las malas noticias inesperadas? ¿Cómo reaccioné con esa persona que me saca de quicio? 5 minutos al final del día haciendo ese examen lo cambia todo. No para condenarte, para crecer, para pedirle al Espíritu Santo que afine lo que necesita afinarse antes de que mañana vuelva a comenzar. Para guardar el corazón necesitas conocerlo, y para conocerlo necesitas examinarlo con regularidad, con honestidad y con la disposición de dejarte corregir. La mujer que practica este hábito deja de ser reactiva ante la vida, empieza a ser formada deliberadamente. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Pero es tan bíblico como cualquier otro. El quinto hábito es administrar con sabiduría lo que Dios ha puesto en tus manos. Regresemos a Proverbios 31. Esta mujer piensa, evalúa, planifica. No deja que la vida simplemente le suceda mientras ella espera un milagro. Ella administra activamente lo que tiene, con sabiduría y con propósito. Y Dios la llama bienaventurada. La fidelidad en lo pequeño no es una etapa previa a la bendición, es la condición de la bendición. Dios no suele multiplicar lo que no estamos cuidando, no porque sea un Dios mezquino, sino porque la mayordomía fiel es parte del diseño. Es la preparación para más. Este hábito toca el dinero, sí, pero también toca el tiempo, toca la salud,
Toca los dones y talentos que Dios depositó en ti. Toca las relaciones que se te han confiado. ¿Estás siendo fiel con tu tiempo o se va sin que sepas bien a dónde? ¿Estás invirtiendo tus dones o los tienes guardados por miedo o por postergación? Hay áreas de tu vida donde simplemente dejas que las cosas ocurran y luego le pides a Dios que arregle el resultado. La mujer bendecida no espera que Dios multiplique lo que ella misma está malgastando. Ella colabora con la bendición siendo fiel primero en lo ordinario. Porque lo extraordinario de Dios muchas veces llega a través de la fidelidad en lo ordinario. El sexto hábito es uno que la cultura actual ataca directamente y sin pausa: el hábito de la comunidad intencional. Vivimos en una época de hiperconectividad y profunda soledad. Hay creyentes que llevan años perteneciendo a una iglesia sin pertenecer realmente a nadie dentro de ella. Sin rendición de cuentas, sin amistad espiritual profunda, sin nadie que las conozca lo suficiente para decirles la verdad en amor cuando la necesitan escuchar. Eclesiastés 4, 9, 10 lo dice con una claridad que no admite evasión. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo. La vida cristiana no fue diseñada para caminarse en aislamiento. No porque no puedas tener momentos profundos a solas con Dios, esos momentos son esenciales, como vimos en el primer hábito, sino porque parte del diseño de Dios para tu crecimiento pasa necesariamente a través de otras personas. La exhortación mutua, el estímulo al amor, la presencia sostenida en la comunidad, no son opciones para cuando tienes ganas. Son parte de la arquitectura espiritual que Dios diseñó para que su pueblo se sostenga y madure. Es cultivar al menos una relación donde haya transparencia espiritual real. Una persona delante de quien puedas decir, estoy luchando con esto, y ser recibida con gracia y con verdad al mismo tiempo. La sanidad muchas veces llega a través de la comunidad, no a pesar de ella. Hay cosas que no sanan en soledad. Y llegamos al séptimo hábito. Este es el que lo integra todo, el que le da sentido y dirección a los 6 anteriores. El séptimo hábito es vivir con propósito consciente, arraigado en la identidad que Dios ha declarado sobre ti. Pero casi nadie menciona su contexto. Fue escrito a un pueblo en cautiverio, a personas deportadas a Babilonia, lejos de su tierra, en condiciones de sometimiento y pérdida. No en el sentido superficial de las afirmaciones positivas, sino en el sentido profundo de orientarte. Esta relación, esta oportunidad, este uso de mi tiempo, esta decisión que tengo enfrente, ¿me acerca o me aleja de aquello para lo que fui creada? La mujer bendecida no deriva sin rumbo, esperando que alguien le diga quién es. Sabe lo que Dios ha declarado sobre ella en su palabra, y construye su identidad sobre eso, no sobre lo que dijo su pasado, no sobre lo que dicen las personas a su alrededor, no sobre lo que siente en sus peores días, sobre lo que dice Él, que no miente y no cambia. Escogida, santa, adquirida, llamada.
no como mérito que ganaste, sino como identidad que recibiste. Y desde esa identidad se construye todo lo demás. Entonces repasemos. El primero, comenzar el día en silencio ante Dios, orientando tu corazón antes de que el mundo lo haga. El segundo, alimentarse de la palabra de manera regular, no ocasional. Porque sin esa luz, el camino se oscurece más rápido de lo que crees. El tercero, orar con especificidad, no frases vagas, sino peticiones concretas, presentadas con fe y con persistencia sostenida. El cuarto, cultivar el carácter activamente, examinando el fruto del Espíritu en tu vida cotidiana, especialmente en los momentos de presión. El quinto, administrar con sabiduría lo que Dios puso en tus manos, siendo fiel en lo pequeño, porque allí es donde se forja la mayordomía real. El sexto, vivir en comunidad intencional, con relaciones donde haya transparencia, rendición de cuentas y exhortación mutua. Y el séptimo, anclar tu identidad y tus decisiones en el propósito que Dios declaró sobre ti desde antes de que nacieras. Ninguno de estos hábitos es extraordinario en sí mismo. Lo extraordinario es la consistencia. La mujer que practica estas 7 cosas, no de vez en cuando, sino como ritmo de vida, como la estructura invisible que sostiene sus días, verá su fe producir un fruto que sorprende. No porque ella sea especial, sino porque está alineada con el diseño de Dios para su vida, y esa alineación tiene consecuencias reales. Quiero dejarte con esto antes de terminar. El título de este video dice que casi nadie practica estos hábitos, y es verdad, no porque sean difíciles de entender, sino porque requieren algo que la cultura de hoy ataca sistemáticamente: la decisión de ser intencional, de elegir cada día construir en lugar de simplemente existir, de decir, mi vida va a tener una dirección, y esa dirección la va a marcar la palabra de Dios, en lugar de dejar que la marque lo urgente, lo cómodo o lo que todo el mundo está haciendo. Jesús dijo en Mateo 7, 24, 25, «Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La casa no cayó, no porque no lloviera, no porque no vinieran los ríos, sino porque estaba bien fundada». Los hábitos que hemos visto hoy son la manera en que una mujer pone su casa sobre esa roca, día tras día, decisión tras decisión. La pregunta que te dejo esta semana no es cuál de estos 7 hábitos te parece más importante. La pregunta es esta: ¿cuál de estos hábitos está más ausente de tu vida en este momento? Y no te la hago para que te condenes ni para que te sientas mal. Te la hago para que esta semana, con la gracia de Dios, des un primer paso concreto en esa dirección. Solo uno, pequeño, constante, intencional. Si quieres, escríbelo en los comentarios, no como confesión pública, sino como declaración de intención. Porque hay algo que ocurre cuando ponemos en palabras lo que decidimos hacer. La fe declarada tiene una fuerza que la fe solo pensada muchas veces no tiene. Que la palabra de Dios siga siendo en tu vida lo que Hebreos 4:12 dice que es: viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Que corte lo que necesita ser cortado, que afine lo que necesita ser afinado, y que haga en ti lo que tú sola nunca podrías hacer. Hasta la próxima.